Hola, saludos, bienvenidos sean a este Hola América, qué bueno que nos acompañen. Usted está en sintonía de The True Channel. Esta tarde, esta jornada tenemos un programa muy interesante, vamos a estar conversando y se lo vamos a estar dedicando básicamente a Venezuela y la conexión con los Estados Unidos de Norteamérica. Nos acompaña en el estudio, en primer lugar, y lo más importante de todo, un gran amigo, Esteban Gervasi, periodista, estratega comunicacional, estratega político, especialista en marketing político, y les repito nuevamente y hago énfasis, un gran amigo de hace muchísimos años, un hombre a quien conozco personalmente y que sé que ha entregado parte importante de su vida a la batalla por la recuperación de la democracia en Venezuela. También lo hace por los Estados Unidos, también lo hace por otros países de Latinoamérica. Esteban, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo otra vez. Qué bueno, bienvenido. Me encanta que retomes esa batalla comunicacional porque tú eres pionero en estas luchas, en esta guerra. Hicimos cosas. No, sembraste una semilla que te ha dado la razón en el tiempo, ha sido muy importante. Nos juntó un par de iniciativas que yo creo que son monumentales y en el tiempo quedan y algún día alguien las escribirá. Claro, La Patilla, pero además sembraste esa semilla de que el camino contra la dictadura de Chávez y ahora de Maduro era una lucha frontal, una lucha de valores y principios, que es algo que la gente olvida. ¿Te acuerdas que lo hablábamos, Esteban, de hace, qué sé yo, 2007 puede ser que comenzábamos? No, inclusive un poco antes. Un poco antes, nosotros comenzamos con esa iniciativa radial como en el 2004. Exactamente. Y la gente no nos creía, nos decían los enajenados, los radicales, los disociados, claro, los golpistas de Miami, toda la cuestión, y le dijimos a las personas... Esteban se lo dijo, gente que estaba absolutamente clara con cómo venía esto en Latinoamérica, que no iba a haber alimentos, que no iba a haber medicina, que el Estado se iba a despreocupar de todas aquellas promesas que hizo. Bueno, me acuerdo que en el primer programa en Estados Unidos que yo denuncié en el 2006, que ya venía conformándose un estado, un narcoestado, fue en tu programa de radio que también salía a veces en video, y ese programa se denunció porque yo venía justamente a una interpelación en el Congreso de los Estados Unidos y pasé por Miami y fui a tu programa y denunciamos que en los barcos de PDVSA se había acordado con la FARC en la finca de Ramón Rodríguez Chacín, se transportaba droga, cocaína que se llevaba a Asia y Europa en barcos de PDVSA. Ese fue uno de los primeros tubazos. Y cuando yo fui al Congreso, me acuerdo que fue una interpelación, muchos de los congresistas se reían, decían que era una locura, que Chávez era un demócrata, que Chávez era incapaz de usar la empresa petrolera para legitimar capitales y para traficar drogas. Y mira dónde estamos, en el 2019, ya Venezuela no es un narcoestado, sino un estado criminal. Es una estructura mafiosa, ahí no hay separación de poderes, ahí no hay elecciones libres, hay una violencia de género, pero además hay una violencia contra el ciudadano venezolano o cualquier persona que se oponga a este estado criminal. Y el Estado delinque abiertamente. Por supuesto. No sé si es correcto el término, pero objetivamente, explícitamente, claro. Lo reconoce. Y sin embargo sigue adelante. No le importa porque la estructura criminal tiene sus componentes en este estado delincuencial. Hay una estructura, entonces tiene un tribunal supremo delincuencial, tiene una fuerza armada delincuencial, tiene policía, alcaldes que son parte de esa componenda y de esa estructura. Ahí vimos el caso de este muchacho que le dan un tiro de escopeta en la cara, que pierde la vista en el Táchira por estar protestando por gas doméstico para poder cocinar los pocos alimentos que consiguen. Pero lo sorprendente es que esa familia, esa señora y su hijo son cercanos al régimen, son parte de lo que era el partido de Chávez y de Maduro en el Táchira. Es más, ella es muy cercana a la ministra que controla las cárceles en Venezuela, que es Iri Valera, pero ni su propia gente ya se salva de esta mano delincuencial que es el Estado. Ahora, pongámonos un poquito en contexto con la historia para comprender qué fue lo que pasó en Venezuela, Esteban. ¿Qué ocurrió en la Venezuela del siglo XX para que Venezuela se metiera en este lío del socialismo del siglo XXI? Fíjate, los últimos 40 años de la democracia tuvieron una etapa inicial, que fueron las siembras,
que veníamos, acuérdate que en principio del siglo XX, Venezuela eran estados, eran gobiernos totalitarios. Estaba Gómez, estaba Castro, después vino un intento con Medina, después a Medina lo derrocan, viene esta dictadura donde al principio había una componenda con los partidos jóvenes, que era Acción Democrática y COPEI, y el Partido Comunista. La generación del 28. Claro, que tomó el poder a partir de los 40. Y vino el golpe de Estado Marcos Pérez Jiménez, y ahí pasan 8 años y pico hasta que viene la democracia de mano de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt pasó un solo periodo muy parecido a George Washington, un hombre que gobernó bien, tuvo un carácter muy fuerte, tenía ideas muy claras, tenía ideas por un lado progresistas, pero tenía por otro lado ideas muy conservadoras. Fue un hombre que logró mover el estamento y la genética del pueblo venezolano. Venezuela era un país de hacienda, de caudillo. Veníamos de los militares, inclusive Marcos Pérez Jiménez. De hecho, todavía se cobraba el sueldo en la hacienda y se gastaba en la misma hacienda. Claro, por eso que el ministerio se llamaba Ministerio de Hacienda, porque se veía el país, la finanza se veía como una hacienda. Los partidos políticos que nacieron a partir de los 50 y los 60, que son estos partidos, al principio cumplieron su labor social, que era canalizar las angustias del pueblo venezolano a través de estas maquinarias políticas que generaban leyes, que generaban beneficios, donde Venezuela hubo programas excelentes. En Venezuela se erradicó cualquier enfermedad como la fiebre amarilla, la malaria, todas estas enfermedades de campo, pero además todo el mundo tuvo acceso a la educación, las mujeres tuvieron acceso al voto. Yo por lo menos fui becado mariscal de Ayacucho sin tener ninguna influencia, sino porque me había sacado buenas notas en mi bachillerato. Porque te lo merecía. Me lo merecía. Y como miles de venezolanos tuvieron buenas universidades, todo esto. Pero los partidos políticos se fueron degenerando a través de esa componenda que había entre ambos partidos, y que todo el Estado era un Estado pesado, un Estado que quería acaparar todo, la infraestructura. Tú eras empresario, entonces ibas al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Fomento, entonces te daban un crédito, entonces ahí empezó una corrupción entre empresarios, comerciantes y sociedad con el Estado, y terminamos viendo unos partidos que lo que eran una máquina de corrupción, una máquina de hacerle favores a los ciudadanos venezolanos. La palabra clave para llegar al socialismo del siglo XXI o para la llegada de Chávez es la corrupción. Es la corrupción, pero además Chávez no es un cambio en la sociedad venezolana. Chávez es una extensión de la Cuarta República. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque Chávez lo que hace un intento primero por la fuerza y fracasa, pero después recoge vendiendo una falsa esperanza de que él iba a cambiar eso que todo el mundo conocía. Y eso es importante, lo que tú acabas de aclarar. Y te explico por qué. En la elección presidencial de Chávez Salas Romer, habían 2 candidatos, pero el 98% de los electores tenían que escoger entre esos 2 candidatos, que los 2 implicaban cambio. Cambio. Y entre los 2, cuando sumaron, por supuesto, ganó Chávez con un 53% y Salas Romer sacó 42%. De la gente que fue a votar. A votar en la elección. Con una altísima abstención. No era tan alta, venía una extensión, pero fue casi el 72%, que no era tampoco, era un promedio histórico normal en Venezuela. Pero fíjate, los 2 implicaban cambio. Tengo que hacer una pequeña pausa, y al regresar de la pausa, esa es la pregunta precisa que viene en el siguiente segmento. ¿Cómo llega Chávez y por qué llega Chávez? Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos, mis queridos amigos. Esto es Hola América. Ustedes están en sintonía de The Truth Channel. Ya volvemos, un momentito nada más.